Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego González y en esta oportunidad voy a entrevistar a una escritora chilena, Erida Matus, autora de este libro, Sobreviviendo bajo la sombra, Bajo la alfombra, bajo la alfombra, perdón. sí. Este que está acá, Ese Sobreviviendo bajo la alfombra. sí. El dibujo también lo hice yo. Ah, qué bueno. Está muy lindo el dibujo igual. Bueno, Elida, ¿qué nos puedes contar sobre ti, sobre tu vida, a qué te dedicas? Bueno, va a esta edad, yo ya estoy pensionada como todas las mujeres chilenas, ¿verdad? Eh, Ese, digamos, es mi pequeño ingreso, mi tiempo, lo dedico ahora a escribir. Y este libro, Sobreviviendo bajo la alfombra, lo empecé a escribir en el año 2007, ¿ya? Empecé poco a poco a ir registrando lo que veía, lo que escuchaba, lo que vivía, porque esto es una experiencia personal. Pero hay algo de que uno puede escuchar a las personas contar algo que les sucedió, pero no es nunca lo mismo que vivirlo, menos con esos pequeños detalles que por dignidad las personas no relatan, ¿ya? Entonces me preocupé de ir juntando, escribiendo cada situación que me llamaba la atención o a veces sí sucedía de que no sabía cuál tenía más peso, porque esas experiencias son enseñanza de alguna manera, por malo que sea, es enseñanza. Entonces, pues, vino un tiempo en que ya mis nietos estaban más grandes, mis hijos se fueron, me fue quedando más tiempo y empecé a escribir. Me detuve el tiempo porque si tú puedes ver, yo estoy operada, uso una traqueotomía. En ese periodo desarrollé un cáncer muy agresivo, entonces fueron 3 años en que me costó mucho hilvanar ideas, concentrarme, así que lo que hacía iba anotando pequeñas notas de manera de no olvidar. Bueno, cuando ya sintiéndome más fuerte, entonces empecé a coordinar las ideas, a terminar los cuentos, a repasarlos, y realmente no son cuentos, son relatos de la vida real. Eh, no hay cosas que yo haya puesto de mi imaginación ahí, ¿ya? Solamente hay 3 relatos que no pertenecen exactamente al periodo en el que yo indico, porque son muy parecidas a situaciones anteriores que yo conocí de otras personas años anteriores. Entonces vi que hay situaciones que se repiten y vuelven a ver los mismos errores en la vida de los hombres, ya siendo estos otros los protagonistas. Entonces dándole esa visión, esa salida, para que en un minuto nosotros, además de que fácilmente somos jueces, tenemos algo que no nos deja crecer, no nos deja avanzar, que son los prejuicios. Entonces, eso fue lo que fui observando y fui cambiando mi manera de ver la vida y mi manera de ver las personas. Ahora, ¿cómo llegué a esto? Tengo que decir también que es una inquietud que tuve de niña. Siendo niña, una de mis tías estaba casada, se casó joven y su esposo estudiaba en la universidad, estudiaba Derecho y el papá de él era actuario. Entonces sucedía de que a veces para tenerme inquieta, porque era muy inquieta, me sentaban y me ponían a escribir a máquina. Como igual tecleaba mucho, lo que empezaron a darme era a pasarme las causas que tenía el suegro de mi tía para que las fuera escribiendo. Y yo me empezaba a compenetrar en eso y a veces me daba cuenta de pequeños detalles que significaban que si se lo decían al juez iba a ser un punto importante, porque los niños son más observadores
de los adultos, ¿ya? También me pasó en la vida más adelante, en la casa con mis papás. Ellos contrataron una vez un hombre que pasó ofreciéndose para hacer trabajo. Me llamó mucho la atención con los años, porque yo le preguntaba después a mi mamá qué había significado, por qué era esto, por qué era lo otro. Entonces este hombre fue a hacer una ampliación y por ahí escuché que le decían el gitano. Entonces yo pregunté por qué le decían el gitano. Y él me contestó, estábamos sentados en la mesa cuando llegaba la hora de almorzar, él pasaba el baño, se lavaba, ¿verdad? Se sentaba limpio a la mesa y almorzábamos todos juntos. Y después él volvía a hacer su trabajo de obrero a la casa. Y ahí él me dijo que le decían gitano porque a él lo habían criado gitano porque siendo niño él se perdió. Y ellos le dieron protección, le dieron cariño, le dieron todo lo que necesitaba un niño. Permiso. Pasó de que escuchando las conversaciones de adultos yo supe que a él le costaba mucho tener trabajo, que él estaba buscando a su madre, que él no quería volver con los gitanos, no porque no quisiera volver con ellos, porque los quería mucho, pero él buscaba a su madre. Él tenía la esperanza porque ellos se perdieron, ¿ya? Y su madre era analfabeta y él era un niño de 3 4 años. Sucedió que este hombre, en esos años, hablo de los años 60 y tanto, él había estado preso por un homicidio, pero resultó de que él le había contado a mi papá de que él había llegado ahí y cuando él había llegado al momento se hizo una pelea y él lo que hizo fue arrinconarse y quedarse ahí esperando que todo pasara. En eso hubo un homicidio ya en esa pelea y, y le preguntaron a él y la gente que no sabía y que lo vio a él sentado dijeron que había sido el causante, pero el real se había ido y él quedó en una investigación que duró años, ya llevaba tantos años que lo dieron por preso. Fue así, en esos tiempos no estaba el sistema de informática de vivienda. Son cosas que me quedaron vueltas y siempre yo decía, ¿por qué era tan injusto? Me pasó también en la vida que a veces me tocó socorrer a una mujer llorando y era porque su hijo había quedado preso. Entonces escuchaba a la mujer. También en un bus, antes pasaba que antes los hombres cuando salían a trabajar, cuando tenían ese permiso, ese beneficio de salir a trabajar y volver en las tardes, era común en algunos recorridos ver que subían hombres, subían como ambulantes vendiendo dulces y les decía, hacían verdad su promoción, y le decía, por favor lleve un dulce a su familia porque yo me voy a bajar y yo salí con permiso, estoy con beneficio porque yo soy un reo y yo necesito hacerme estas monedas. Le decían, en ese tiempo le decían eh, pesos. Eran cosas que me llamaban la atención. Me pasó ya años, un 2000 y algo, con una compañera vamos a pagarnos y nos damos cuenta que hay dos muchachitos que nos van siguiendo que eran altos, pero por la forma de caminar de uno de ellos yo había tenido la impresión de que él había estado en la cárcel y el otro joven seguramente era un niño en situación de calle, muy parecido en la edad de los dos. Y mi compañera sintió temor, se fue a la oficina y yo seguí caminando y ellos me siguieron, pero lo veía indeciso a lo que iba a hacer. Y yo sabía que quería quitarme la cartera, pero también vi como mucho temor, mucho abandono, mucho nerviosismo. Y yo lo tomé del brazo y le dije, no lo has pasado lo suficientemente mal ya en la vida para que te arriesgues de nuevo. Y el muchacho me queda mirando, no me dijo nada, sus ojos muy abiertos y el otro chico más asustado. Y me fui y no se me ocurrió en ese momento, no se me ocurrió, me fui solamente cuando
haberle entregado un poco de dinero para que se compraran algo para comer, si se le notaba el hambre en los huesos que llevaban, la ropa de invierno delgada como tela de cebolla. Entonces, eh, eh, indolencia podría haber sido no haberme dado cuenta más allá, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno porque uno trabaja, el padre trabaja, es profesional, todos estudian, todos están con proyectos, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Entonces, cuando me tocó vivir esto, una forma de desahogar era escribiendo. Y la otra fue que en la vida vi tanta, en ese tiempo vi tanta injusticia que yo dije, ¿cómo esto puede suceder? Y nadie lo dice. Pero también es cierto que las personas que están allí son de muy bajo nivel educacional, de una vida dura, ¿ya? Entonces ya pasó este periodo y empecé a escribir tratando de captar lo que pudiera. Quien sufrió esto fue mi hijo, pero las experiencias que él tuvo me doy cuenta que también las vivieron otros jóvenes. Nosotros vivíamos en otro lugar en esos años. Santiago Centro era bonito, era tranquilo, era agradable, seguro salir. Se criaron acá hasta la adolescencia. Después tuvimos problemas económicos, nos fuimos a la Florida, tuve un par de años, mi papá tuvo un problema de salud con mi hermano, que es un hermano autista. Nos fuimos a la casa porque no podía descuidar a mis hijos, no podíamos estar viajando, pero también tenía que ver a mi papá y a mi hermano. Y en este ambiente de población donde yo me crié, y donde yo me crié era un lugar que era seguro cuando yo era niña y cuando era joven. La mayoría de personas que vivían ahí, casi todos eran empleados fiscales, ya fuera de carabineros, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación. Entonces éramos muy parecidos. Y en las casas del frente eran casi todos independientes, zapateros, mueblistas, mineros, toda gente de trabajo. Gendarmes también vivían ahí. Entonces yo me fui con la confianza, porque con la confianza de que yo me quedé ahí y ahí no pasaba nada malo. Era una población, pero no habían problemas. Pero no, tampoco me di cuenta del sector. Yo estaba pendiente de mi padre, de mi hermano, de mis hijos. Comencé a trabajar, tenía que coordinar todo. Y a ellos se les empezó a hacer difícil ir a estudiar, porque es una población con otra generación, que ellos eran jóvenes que no eran del barrio, con otro nivel, y eran de alguna manera mal mirados. Mis hijos no querían tener problemas con nadie, y uno de mis hijos encontró un amigo entre ellos, que era un chiquillo sencillo, que quería estar en buena con todo, y él fue su amigo. En ese lugar es muy fácil que los jóvenes, y esto yo lo relato en el libro y lo dejo también en el prefacio, ya en la introducción, que es muy fácil en las poblaciones y cada vez más, y esto se dio hace poco en una situación que vivieron dos jóvenes en Ñuñoa que fueron detenidos por error, fueron golpeados. Eso se ve continuamente en las poblaciones, continuamente, donde son detenidos por nada, donde hay abuso de poder. No digo que son todos los carabineros, no, pero dos o tres elementos dan la nota alta y el resto de los carabineros, no siendo como ellos, tampoco son capaces de decirle a su compañero un alto. Así fue como llegué a escribir este libro. Ahora para mí lo más importante de este libro, porque me dijeron que vas a ser famosa, vas a ganar plata, pero ¿sabe qué es la verdad? Lo que yo quiero desde mi alma es que se conozca la verdad,
pero no para enjuiciar a nadie, ver los errores que estamos cometiendo, pero no para buscar a quien castigar, a quien juzgar, sino para mejorar. Podemos mejorar porque en este ambiente se destruye, se degrada a una expresión mínima del ser humano que está preso, pero se deshumanizan los gendarmes. Los gendarmes tienen altas tasas de suicidio y de violencia intrafamiliar. Justamente también donde yo vivía también había gendarmes y siendo yo joven todavía, en esos años yo tuve un vecino jovencito siendo gendarme que se suicidó. Ya, es eso. Entonces, de todo esto malo que hay, algo bueno tendremos que sacar, algo bueno tendremos que aprender. Y eso es lo que trato de transmitir a través del libro, ¿ya? Para que busquemos el camino juntos sin acusarnos los unos a los otros, porque tenemos que reconocer cada uno su error. Yo reconozco mi error fue no darme cuenta cuál era el problema de mi hijo, ¿ya? Entonces, y son ambientes, pues usted ve muy fácil que digan de que mataron a alguien por ajuste de cuentas. Que es muy fácil que un joven que quiere dejar la droga, que se aleja, lo busquen, no quieren que se les vaya ese cliente. Cuando ese joven ha ido a la cárcel, lo buscan porque lo sienten de ellos. Si no es un traidor, es un ambiente que cada vez corrompe más y lamentablemente con esto de la tecnología es una crítica que hago a las madres que tienen estas conductas porque no son todas, pero hay madres que están más pendientes del celular o de la última tecnología y dejan al niño también con un celular para que se entretenga, que en vez de darle una formación. Yo doy gracias a Dios porque mi hijo fue capaz de mantener los principios, pero le costó mucho. Muchos de los personajes que hay ahí son parte de él, pero también son parte de otros jóvenes. En la vida también me tocó asistir por mi mamá a un hombre que fue detenido porque tenía hambre. Las personas se ofrecieron todos a pagarle la empanada, el ejecutivo, la señora, mi mamá, pero fue llevado preso igual por un par de empanadas. Otro hombre en otro supermercado que estaba en Gran Avenida había robado 1 kilo de leche y un paquete de pañales de estos mimi que había, porque su esposa había tenido su primer hijo y él había quedado sin trabajo y no podía recibirla sin pañales y leche para la guagua porque la señora había pasado tanta hambre que tenía poca leche. Y ese hombre sucedió lo mismo. Entonces, para no repetir, porque aquí al final lo que nosotros estamos haciendo una sociedad prejuiciosa y una sociedad con rabia que se vio para el estallido social. Y es increíble, yo no me había dado cuenta cuando a una persona que es del barrio le sucede algo y saben que lo que sucedió no fue bien llevado, la rabia también la juntan los vecinos. Yo no me había dado cuenta de eso, pensé que solamente lo sufría uno, pero también lo sufren los vecinos. Y hay jóvenes en las poblaciones donde pueden estar en una plaza y los apalean porque pueden estar haciendo algo malo, así que váyanse para la casa. Las casas son de 48 metros cuadrados. Hay 2, 3 niños que corren por todos lados, 4 adultos. No hay una cancha donde los jóvenes puedan ir a jugar, donde existan pelotas
para que ellos puedan jugar a lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar ahora? Hay otras experiencias también que las he conocido a través de mi esposo. Él es profesor y trabaja con alumnos vulnerables. Él ha tenido varias experiencias con jóvenes drogadictos y que han estado en la delincuencia. Hay uno, el primero fue el que lo marcó hace muchos años atrás, que fue un niño que había caído detenido con el niño que le decían Cizarro, ¿ya? Este niño se juntaba con el niño Cizarro no porque anduvieran en maldad, era porque él también estaba muy solo, pero él no sabía pelear. El Cizarro tampoco, pero era valiente y lo protegía. Entonces, este joven iba en el liceo donde estaba mi esposo y él lo vio mal. Y él fue y le dijo pues, que tenía que se había ido una tía, él no tenía mamá. Su padre estaba en la cárcel por homicidio y su padre lo único que quería para él que fuera compañero de acción. Y el muchacho no quería. Entonces la única persona que lo cobijaba era una tía. Y la tía fue a hablar la realidad del joven con mi esposo. Y él habló con él y se quedó como tutor. Lo que tenían en el colegio González Henry que llamaban a profesores voluntarios que quisieran ser tutores. Eran tutores de alumnos con problemas, ya sea para aprender o con problemas conductuales. ¿Ya? Entonces en esto se quedó este joven con él, rindió una excelente práctica y el joven se fue del colegio. Habían pasado más o menos 3, 4 años y un día llega un joven, un ejecutivo de barba y pide hablar con el profesor. Le dicen que está en la sala de taller con otros alumnos y vaya hacia allá. Y lo llama por el nombre a mi esposo, entonces él no lo reconoce. Y el muchacho le dice, ¿no me reconoce, profesor? No, le dice, por los ojos yo sé que te he visto, pero y por la voz, pero no puedo recordarme, son tantos alumnos. Y él le da su nombre. Él estaba estudiando ingeniería, estaba trabajando en la inspección del trabajo. Él tuvo una oportunidad, alguien que fue kinestésico con él, que le hizo cariño, que lo escuchó, que lo acompañó, que le dijo se puede, ya que tuviste un rojo, ya te doy una oportunidad, hacen este trabajo. Y resulta que ahora él es un joven ingeniero con su familia, vive muy bien, gana mucho más que mi esposo, es feliz. Y a él le duele ver que su amigo, el Cizarro, si bien es cierto, era un niño que estuvo en malos pasos, pero también trató de salir adelante, estudió, se capacitó. Pero estas personas, a veces en las poblaciones, sobre todo ahora, se están dando situaciones de violencia, de delincuencia. Pero basta que una persona haya estado una vez en la cárcel, una vez, pero tú estabas ahí, sí señor, pero yo no estaba, yo estaba unos metros más allá, yo estaba contando, no, fuiste tú, porque ellos tratan de cerrar el caso y listo, y adentro. Entonces eso es lo que voy plasmando. Este es el primer libro. Hay un segundo libro que es una segunda etapa, cuando ellos salen de la cárcel. Entonces, es eso lo que busco poder llegar a la sociedad y busco que este libro llegue también a los jóvenes como son entusiasmados a veces o como son empujados, obligados a quedarse en ese grupo aunque no quieran. Y cómo lo hace una familia que tiene apenas recursos para vivir, para cambiarse de ciudad, para hacer otra vida. De eso se trata el libro. ¿Qué es lo que busca decirle a las personas que se enfrentan por primera vez con su libro? ¿Qué se van a encontrar? ¿Con qué?
que se despojen de, de todos los prejuicios sin perder los principios. Eso es lo mejor. Y hay algo que también es una frase que va en el libro, de que se habla de principios, de valores, y esos son normas rígidas que no dan ángulo para nada, y es una línea recta y es una máquina que toma al individuo y lo hace tiro. Entonces, eh, yo creo que las personas que se inspiran para hacer las leyes lo hacen con un buen propósito, pero el problema está en no preparar bien profesionalmente a quienes tienen la primera tarea, que es prevenir el delito. Prevenir el delito no significa, porque esto no lo hacen en el sector alto uno ve, hacen tremendos desórdenes, también rompen autos, también rompen vidrios, ya, también se emborrachan en la calle, se drogan, son insolentes, tiran piedras, pero a ellos no los detienen, ya, pero en las poblaciones sí. No digo que son todos, pero lamentablemente a veces son uno, dos individuos que son los que pueden causar más daño a la población que ayuda. Y son estos elementos que si no corrigen sus conductas debieran ser expulsados de las instituciones. Si un profesor es agresivo con un niño, lo más probable es que no lo vuelvan a contratar, ni hablar si hay un abuso sexual. Esa persona no vuelve a trabajar. Lo mismo sucede con un médico, lo mismo con un sacerdote. ¿Y por qué lo que tiene que ver con la primera integridad, que es la integridad física y psicológica, por qué es tratada así tan livianamente? ¿Ya? Con este libro, usted intenta romper entonces ese prejuicio social clasista que hay en Chile. Sí, sí. Sí, sí, es eso, porque me tocó verlo, me tocó ver, pienso yo que por la situación que se dio tiene que haber sido un joven que estaba, que había obtenido la libertad, quizá firmando, y no lo cumplió. ¿Por qué? Porque llega Carabineros, se lo deja a Gendarmería y Gendarmería lo deja en una banca, sin esposa, sin las cadenas que les ponen a todos cuando ingresan. No lo golpearon, no lo trataron mal. Las horas que yo estuve ahí esperando, él estuvo, pero también por su forma de caminar, por su forma de vestirse. Pero era un joven rebelde, ¿verdad? Del barrio alto. Y resulta de que llega el abogado, lo saca y se va. Eso no le pasa a un joven que vive en un lugar más periférico. Lo van a llevar, lo van a entregar y el palo lo va a recibir desde el primer gendarme que lo recibe hacia adentro. ¿Cómo cree que se Entonces, podría cambiar eso, ese punto específico? primero que nada es el respeto a los funcionarios, y aquí yo voy a decir algo que no le va a gustar a nadie, especialmente la oficialidad. He conocido oficiales que ellos se desviven por su gente y lo toman a modo personal los problemas del personal, del subalterno que tienen acá. Pero he visto déspotas, abusadores, que los humillan hasta delante del público. Oficiales. Si ese funcionario es maltratado, es humillado, él también tiene problemas económicos. Ellos no tienen la facilidad de tener licencias psiquiátricas cuando están estresados. Ellos no pueden tener licencias psiquiátricas porque ellos portan armas, no les permiten portar armas, entonces no puede trabajar como carabinero. ¿Ya? Entonces van guardando. Ellos se saltan los almuerzos. A veces no tienen tiempo, no comen en todo el día. Es cierto, hay gente que dice si anda pasando. Puede ser, hay días pueden ser más livianos que otros, pero muchas veces no.
Y si hay un funcionario que por vez se quedó con una licencia, porque lo más probable es que se haya enfermado de otra cosa, o haya tenido un accidente, o si no, la licencia no va de otra manera. Entonces el funcionario no alcanzó a descansar un día y toma 24 horas más. Entonces debe haber una formación de personas, creo yo. Lo hablábamos con mi esposo ayer, creo. Para todo esto hay una cuna. Tiene que empezar de la cuna. Tenemos que tener cuidado lo que entra por las imágenes de la televisión. Estamos siendo muy livianos en los prejuicios contra todo tipo de personas porque viven en el barrio alto, lo pueden mirar mal, es donde eh, hay pobreza. Ni hablar si una persona anda a pie por el barrio alto, no se ve nadie a pie en el barrio alto. Ya a no ser que sean los trabajadores que van a las casas particulares. Si es rubio, si es moreno, si es extranjero, si es del sur, si es del norte, un santiaguino que vaya al norte o que vaya al sur también es mal mirado. Esa es la pequeñez del individuo, cuando las diferencias son las que nos enriquecen, nos ayudan a aprender más del otro. Se trata de que estábamos hablando con respecto a carabineros, que son el primer pulso que toma a la sociedad, son los primeros. Hoy día es mucho más difícil que hace 15 o 20 años atrás, porque la violencia es mucha. Un carabinero va a atender un llamado y no sabe si le van a dar balazo, ¿ya? Entonces yo puedo entender ese miedo, pero existe algo que una vez que el individuo ya está detenido, debe ser tratado como persona. A esa persona se le debe privar de la libertad. Debe ser un juez el que debe entregar, ¿verdad?, la voluntad de acuerdo a la ley. Si se va a una investigación, si se cumplió con el procedimiento, pero también queda un quiz ahí. Se puede cumplir con los procedimientos paso a paso cuando están en una acción violenta, pero también se dan otras situaciones en que ellos pueden tomar pruebas y no las toman. Ahora sería muy simple donde todos tuvieran la cámara GoPro. Con la cámara GoPro nos evitaríamos cuántos, cuánta injusticia, porque se ve cómo llaman a un juicio a un carabinero que hace 2, 3, 4 años tomó detenido a alguien en una carretera. ¿Cuántos detenidos toman? Y él tiene que acordarse qué va a decir. Él va a hacer lo que dice el fiscal. ¿Por qué? El fiscal dice, oye, me tienes que tener la prueba. Pero no, esta prueba está mal. Lo escuché, por eso lo digo. No vi, pero yo vi salir al funcionario de carabineros y yo escuché lo que le decía el fiscal. Y perdóname la expresión, pero para retratarlo, la conversación. No, pues weón, no me podéis traer esta prueba. No, yo no tomo, me la arregláis. ¿Cómo la arregla? ¿Cómo le dice me la arregláis? Eso es alterar una prueba. Si el defensor es un buen defensor y aunque sea un defensor público, se preocupa por el que está ahí, es honesto en su trabajo, va a decir, oye, pero esto no, pues la prueba está mal. Entonces el fiscal va a perder la causa y el juez no le va a permitir, ¿verdad?, que presente una prueba alterada, se supone. Ahora el fiscal va a hacer el reclamo y va a decir, yo no tomo esta causa por tal razón, y al oficial le va a llegar acá a tomar una denuncia, y esta denuncia no se pudo llevar a cabo porque aquí estuvieron mal hechos los procedimientos. ¿A quién le va a llegar? Al funcionario. Y el funcionario lo van a poner en lista 2, 3, 4,
le va a llamar la atención el oficial o suboficial de turno, le va a llamar la atención el oficial de la unidad, va a quedar cuestionado, de todo se va a dudar, todos van a dudar de él. Entonces nada mejor sería que una cámara GoPro, si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Lo otro que no me gusta es que la carrera que hacen los fiscales ya tiene, es de acuerdo a la cantidad de causas y las causas, mientras más individuos son acusados, participan en el hecho, mientras más grave es el delito, entonces son más años. Y mientras más alta la sentencia, el fiscal hace carrera. No debiera ser la carrera por encontrar la verdad. Esto yo no lo digo, lo dicen los mismos profesionales que trabajan en gendarmería. Mínimo hay un 20% de los reos que son inocentes. Y adentro, aquellos que están adentro y se dan cuenta, no, son más. Por lo menos el 30%, o sea, de cada 10 individuos, de 10 individuos, 3 son inocentes. No puede ser, no puede ser eso. No puede ser que un fiscal esté evaluado por mientras más individuos, más graves, más alta la sentencia, es mejor el fiscal. No, es por esclarecer la verdad. ¿Cuántas veces no se dice, fue un ajuste de cuenta? No, el chiquillo no quería más, no quería volver, pero viven donde él vive, lo esperan. Cuando no, lo toman y lo agreden. La misma banda, la misma pandilla. Y si no le pegan al hermano, y si no le salen al papá o a la mamá, ¿y qué hace? ¿Dónde se van? Y el chiquillo se va con él. Señora Lida, nos queda un minuto de grabación. Sí, ¿Le gustaría seguir hacer una segunda parte? podríamos hacerla mientras me junta más preguntas. Sí. Sí, sí, me parece. Entonces vamos a tener aquí la grabación y vamos a hacer una Ya, segunda parte. le agradezco la oportunidad, No, Diego. no. Que esté muy Bueno, aquí estamos con la segunda parte de la entrevista a Elida Matus. Elida, hablemos del proceso tuyo como escritora. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué eligió el nombre del libro? ¿Cómo fue ese proceso? ya. Primero que nada, a mí siempre me gustó escribir. Lo que sucede es que en la vida durante un cambio de casa perdí todos mis cuadernos de niña. Me gustaba escribir, me gustaba el lado de las artes siempre. Pintar, la música, cantar eh, y escribir. Bueno, lo volví a retomar con esta experiencia porque yo necesitaba vaciar y analizar, era capaz de eh, poner en el papel lo que pensaba y, y de ahí yo iba a lo que sentía y podía mejorar la parte emocional y podía verlo desde otra perspectiva. Ahora, este libro fui yo haciendo prácticamente un diario de las visitas, lo que observaba. Pasaron alrededor de 7 años cuando yo ya con los nietos un poquito más grandes, los hijos ya con su vida, yo empecé a ordenar las memorias estas y a anotar detalles que a veces olvidaba cuando registraba. Son momentos en que uno escribe y siempre hay algún detalle y se vuelve a vivir lo mismo. Ahora este libro, en el libro cuando lo dedico
hombres y mujeres. Eh, yo también fui prejuiciosa cuando alguna vez vi esas filas en la penitenciaría y más que prejuicio era un temor de haberme acercado a ellas, porque no sabría cómo me habrían recibido. Y después de estar ahí con ellas y darme cuenta que eran mujeres de una vida muy dura, muy dura. También había mujeres que tenían un buen estándar de vida en un barrio bueno, pero sus hijos ligados a la droga se veían envueltos en esto, ¿ya? Las personas que ahí están son invisibles, es mejor no verlas. Son personas, la- las mujeres, los hombres, por el sistema, porque el sistema es así, ¿ya? Y en este sistema tan despersonalizado, tan inhumano, tan cruel, eh, las personas son disminuidas a lo mínimo, son tratadas con el mismo desprecio y menosprecio que el preso. Las mujeres son mucho más las que van, quizás porque acomodan mejor sus tiempos, hombres van menos, pero los hombres siempre por temas de tiempo, por los permisos de trabajo, porque a veces ellos hacen, porque ahí se amanecen de un día para otro, por lo menos en esos tiempos, ya, y ellos guardaban el puesto para que llegara la hermana, la pareja del hijo, la mamá, para que alguien lo llegara a ver, para ver en qué estado se encontraba, para darle ánimo, porque hay muchos suicidios adentro, ¿ya? Y para entregarle, para llevarle un embeleco, ¿ya? Para que coma algo diferente, para que no deje de sentir sabores. Mm. Eh, Antes ellos se preparaban comida con las mercaderías que llevaban, pero después del incendio que hubo en la cárcel de San Miguel, se prohibió en todas las unidades penitenciarias las estufas, los balones de gas. Sin embargo, aquellos traficantes, distribuidores de peso, ellos tienen su suite, ¿ya? Tampoco me atrevería eh, a hacer, puedo separar de que ellos son hombres, de que llegaron, muchos han llegado a eso por temas de cesantía y no todos están dispuestos a tolerar el hambre ni la humillación. Por lo tanto, toman lo más fácil. Y hay otros en estos tiempos, se ve que no les importa cómo se vea. Ellos quieren plata y el resto no les importa. Y ahora lo que hacen es llevar niños a delinquir. Yo tengo mi propia opinión con respecto a eso. Y es que todo aquel que abuse de un niño, ya sea sexualmente, ya sea que lo utilice para robar, que lo utilice para narcotráfico, para que sea utilizado, que es un delito, yo soy de la opinión que ese tipo de personas debieran quedar en la cárcel por siempre, porque lo hacen una vez y después lo vuelven a hacer. Los niños son lo mejor de cada país. Es lo más bueno que tiene todo país, son los niños. Entonces debiéramos tratarlos con respeto, formarlos, aunque no sean nuestros hijos. Hay algo de eso que yo respeto y admiro mucho de los palestinos. Cuando quedan niños huérfanos, como ahora que son muchos,
el que va corriendo, el que va al lado de ellos, el que lo encuentra en la calle, lo guarda, digamos, en el buen sentido de la palabra, lo protege hasta que le encuentra un lugar. Y hay otros que los niños tienen la confianza de ir con ellos porque ellos no son abusados, ¿ya? Y nosotros debiéramos tener ese tipo de amor con todos los niños, sin hacer diferencia que este es mi hijo y este no es mi hijo. Cuando a uno le toca a un niño, el que sea, si tú le estás dando algo a tu hijo y ya se lo diste, que lo compartas. Y si no lo compartes tú con anterioridad para que no llore, ¿ya? De ahí parte todo de la cuna. Si el niño se siente solo, si el niño no tiene una formación de valores, la formación de valores son con los ejemplos diarios de la vida. El cerebro tiene muchas líneas, esas líneas se marcan por lo que hacemos con nuestro cuerpo. Si yo aprendo a escribir, se van haciendo líneas que se van marcando. Si yo dibujo, es otra área que se va a marcar. Si yo hago deporte, son otras áreas. Y van conectando las neuritas y las dendritas, ¿verdad? Y se va formando todo, toda esta computadora que tenemos. Por lo tanto, los niños, para que puedan optar por buenos caminos, tienen que tener la preocupación constante de algún adulto, pero con respeto. Hay muchos niños que pasan muchas horas en la calle. La palabra de adolescente es de adolecer y son muy permeables en esa edad los amigos. Y hay muchos jóvenes solos y están solos porque los padres trabajan y cuando los padres trabajan todo el día y mientras más bajo el nivel cultural, más trabajan y menos ganan. No llegan ganas con ganas a la casa de saber que al niño le piden materiales. Se supone que la educación es gratuita, pero los materiales debiera ponerlos el Estado, porque con los sueldos que existen en Chile, el Código del Trabajo empezó a ser alterado, no tanto en la dictadura, sino en el gobierno de Ricardo Lagos. Se perdieron muchos derechos. Ya los derechos se pierden, han tenido que ser conquistados en este país, porque con los derechos uno nace. Lo que pasa es que uno los tiene que conquistar, pero en base a que los padres están tan poco tiempo en las casas, los padres llegan y los niños han estado solos. ¿Qué hacen? En televisión, se aburren, salen. De repente hay otros niños que son más inquietos que otros, más curiosos que otros, más traviesos que otros, y en esas travesuras algunos son muy osados. Y si alguno ha tenido contacto con personas de actividad delictual, lo encuentran emocionante. Entonces esa vida pareja, donde da la impresión de que no le importan a los padres, pero no es que no les importen. Los padres están reventados de trabajar. Entonces, él quiere al amigo, saca un pan y le convida al amigo. O va el amigo y él saca algo y le convida. Y empiezan esa amistad. Y si uno de ellos tiene esas costumbres o no ha sido formado, va arrastrando al otro porque el otro quiere la amistad. Entonces, esa es la forma de ir preparando esta sociedad para mejorar ahora. ¿Qué se hace cuando se dice, cuando estamos todos al servicio de un sistema? Si alguien eh, no está de acuerdo en algo que le está sucediendo, el carabinero le dice en la ley, pero ¿cómo se aplica la ley? Eso lo tendrá que ver el juez. Entonces pasa de largo porque va a pasar por el fiscal, pero el fiscal no puede perder el caso, no puede perderlo su carrera funcionaria, le puede castigar hasta el sueldo si se equivoca.
y el juez no puede salirse de los parámetros que le marca el fiscal. Lo que no pide el fiscal no lo puede otorgar ni imponer el juez. Se tiene que quedar con la información, con las herramientas que le dan. Entonces estamos funcionando porque un sistema lo dice, pero no estamos creciendo, no estamos progresando como seres humanos. Tenemos tecnología a disposición, pero la tecnología no tiene sentimiento. Entonces, me puede entregar información, pero ¿qué hay de ese preguntar por qué? ¿Por qué te sientes así? Le voy a contar un caso más. Hace poco, uno de los alumnos que tiene mi esposo eh, ha tenido insolencias con otros profesores, pero no con él. Entonces, él lo llamó y le preguntó, oye, ¿por qué tú eres tan insolente? Si tú me rindas cuando quieres, ¿por qué te molesta? Te sales de la clase estando en la misma sala, pero se aísla. Empezó a preguntar de a poco, no quería hablar. Y le dicen, yo voy a llamarte a tu mamá de nuevo. No, no llame a mi mamá, profe. Pero es que mira lo que está pasando contigo y tú eres inteligente, tú le pones empeño y sacas adelante lo que tienes que hacer, porque lo puso como monitor. Tiene alumnos que teniendo malas conductas, él los ubica como monitor, les da esa responsabilidad. Y cuando el joven toma la responsabilidad y recibe una anotación positiva, es reconocido en esa responsabilidad y en su esfuerzo y en su cooperación, ese joven cambia la conducta positiva. Pero hay que darse el trabajo de observarlo. Y este joven le dice, es que si usted le dice a mamá que él va a venir, voy a tener más problemas. Pero dime cuál es el problema. Nada, que se enojan y me dejan en la calle todo el día. Entonces, ¿y por qué? Porque no sé, porque pensará que yo voy a hacer algo malo y yo no entro a nadie a la casa. Si lo que pasa es que estoy aburrido y yo llego con hambre a veces. Ellos almuerzan en el colegio, pero son jóvenes que están en crecimiento y su cuerpo demanda alimento, demanda nutrición. Y los padres llegan muy tarde en la noche. Entonces, no tienen ganas de escuchar nada. Y él se acuesta sin comer nada porque no va a esperar hasta la hora que llegan los papás, está agotado. Él sale a las 6:30 de su casa para llegar a las 8 al colegio. Esas son situaciones que se dan y se dan por la carencia de afecto y por los sueldos bajos. Porque a un niño le puede faltar todo, pero que nunca le falte el cariño. Que el niño sepa siempre, o sea, te equivocaste, estuvo mal, ya, vamos a ir, vas a hablar, vas a pedir perdón, pero no lo vas a volver a hacer. Yo voy a estar contigo, cuenta siempre conmigo. Pero se da mucho en los jóvenes que están en una edad difícil, eh, los padres están agotados, pero los padres cuando ya revientan los echan. 16, 17, 18 años, ¿dónde se van? ¿Dónde se van? A la calle. ¿A quiénes conocen ahí? Siempre están atentos a aquellos microtraficantes, porque él le tiene que cumplir una cuota al distribuidor también. Pero ellos han aprendido a manejar muy bien las relaciones sociales. Se hacen amigos, los comprenden,
toma esto, mira, se te va a pasar, te vaya a sentir mejor y vaya a ver que no vaya a tener ningún problema en tu casa, poco a poco, poco a poco. Ahora, recién se está conociendo en estos años, hace unos 10 años atrás, tal vez menos, sobre los grados del autismo. Eh, Hay muchos jóvenes con autismo, uno se da con TDA, que se le llama, ¿verdad? Se da cuenta en pequeñas cosas. Y estos niños, si son enseñados desde chiquititos, preocupados de alguien, si no está la mamá, está la abuela, la tía, pero enseñarles lo correcto, estos niños se van derechitos, no se van a, no se van a, teniendo el cariño, ellos no se van a alejar de lo correcto. Pero cuando estos niños están solos y sienten que alguien los contiene, creen firmemente en lo que ellos les dicen. Y en las cárceles existen muchas personas que son completamente adictas a la droga y que además tienen problemas neurológicos y que además tienen problemas psiquiátricos. ¿Cómo tienen esas personas con delincuentes y con criminales? El hospital psiquiátrico, el hospital Horvath, hace muchos años estuvo ahí un director que yo quise mucho, lo conocí, el doctor Ignacio Morlands. Me tocó ver varias personas ahí y era por problemas de droga y usted veía el cambio en esa persona cuando iba saliendo. Pero resultó que cuando pensamos que la alegría llegó, cerraron salas y dejaron a personas con problemas psiquiátricos en la calle. Yo vi a este doctor enfermarse de, aunque ellos siempre se ven muy fuertes, pero usted se da cuenta cuando los golpea porque están largando a la calle un ser humano que no sabe defenderse de la vida, que nadie lo va a contener cuando tenga una crisis. Entonces, por eso yo digo, la ley no puede ser tan tajante. ¿Lo hizo o no lo hizo? Está en el artículo 10 las eximientes penales cuando las personas tienen problemas psiquiátricos o hay problemas de droga. Voy a otro punto para dar un ejemplo, para poder decir que sé de lo que estoy hablando. Yo nunca tomé pastillas para nada, sumamente sana, mucho menos pastillas para dormir. Cuando a mí me hospitalizaron, me dijeron que ya llevaba muchos días sin dormir y tenían que hacerme dormir. Yo les dije, por favor, no, porque yo nunca he tomado una pastilla. No me pongan antibióticos porque no he tomado antibióticos, no los conozco. Me, no podía tratar, me inyectaron algo para dormir. Y yo tuve un show en la sala, porque yo ahora entiendo por qué los drogadictos ven lo que ven, por qué se alteran, cómo sienten las emociones. Yo soñé que estaba en el Titanic, que estaba salvando un montón de niños. Eso es lo que soñé. Las luces cuando las puertas se abrían y cerraban para mí era el barco que se estaba quemando y esas luces para mí era el fuego. Todo lo que yo hice en esa sala, todo el desorden, ya entonces yo tenía chispazos de decir estoy de pie, porque estoy aquí, porque estoy en esta sala, porque estoy en esta cama que no era la mía. Entonces, eh, eso le pasa a los drogadictos, eso les pasa a las personas con problemas psiquiátricos, que los tienen ahí.
también están ahí presos. A lo mejor estuvieron un delito, a lo mejor golpearon a alguien, a lo mejor son inducidos a algo, o a lo mejor los culparon y ellos dijeron que sí, admitieron porque les da lo mismo, sea la calle, la cárcel. Entonces nosotros estamos, decían que éramos los jaguares de América hace unos años atrás. Eh, yo creo que no alcanzamos ni siquiera para gatitos, porque aquí hay una distribución de la riqueza, hay un extractivismo, hay un depredar de las riquezas naturales, contaminándonos todo el ambiente, creándonos enfermedades, pero resulta de que se habla de las ganancias, siempre se está hablando de las ganancias, que las utilidades de la empresa. Oiga, sí, pero si las utilidades son de los dueños de las empresas, no tocamos ni uno. ¿Cuál es el problema de que ellos no ganen más que el año pasado? Si ya no saben ni lo que tienen. ¿Cuál es el problema? Eh, ¿Por qué siempre tiene que ser, si este año tuvieron, vamos a poner un ejemplo, 1.000 millones de utilidades, ahora tienen que ser 2.000 millones y después tienen que ser 4? ¿Por qué siempre tiene que ir más? ¿Por qué más si ni siquiera se distribuye en el país? Porque si bien ellos no evaden los impuestos, ellos eluden los impuestos, porque existen leyes para los empresarios donde las personas expertas en tributación te dicen, ¿verdad?, cómo reducir ese pago de impuestos, y todo ese dinero se va a paraísos fiscales, ni siquiera se queda en el país para industrializar. Entonces, esto me hace acordar de algo. Yo fui a ver al senador Lavanderos, y cuando llegué a la sala él había creado una biblioteca con un computador, con, con bloqueo, eso sí, porque tenían solamente para bajar información, pero en el pizarrón tenía lo que era cómo se trabajaban las inversiones, la sectorización, cómo se movía esto. Y yo le pregunté qué significaba eso. Y él tenía alumnos del Centro de Alta de Seguridad, ¿verdad?, que no son los más peligrosos, pero son los más mediáticos, los más bullados. Pero el que quería iba a pedir un libro, el que quería usar el internet, y los que querían tomaban clases, ya sea de historia, de inversiones, de fondos mutuos, de electricidad, cosas prácticas, cosas que él sabía y que podía entregar en conocimiento. Y conversando con algunos de ellos después en el tiempo, yo me di cuenta cómo ellos se interesaban en este movimiento de las acciones y los fondos, de los índices, lo que indicaban. Entonces lo que necesita nuestra gente es tener la oportunidad de crecer. Hoy en estos tiempos hay becas, hay mucho joven que está estudiando. Gracias a Dios han abierto esos caminos para más jóvenes, pero aún falta, y nos falta por el lado de la ley, porque la ley castiga al preso, castiga a toda la familia del preso y castiga a los amigos del preso si van a verlo. ¿Por qué razón? Ante cualquier situación, si su RUT se asocia a alguien que está preso, aunque él no haya hecho nada mal, en algún minuto lo van a asociar, y lo van a asociar a algún problema que haya habido en el sector. Y lo van a empezar a detener y le van a hacer control de identidad. Y de repente no le van a creer, no, es que de nuevo, pero es que no, ustedes de nuevo me tomaron, no quiere decir que no importa, ¿ya? Ahora también conocí dentro de esto
a funcionarios muy decentes, muy criteriosos. Pero entre iguales no se leen las cartas y no se meten entre ellos tampoco. Pero sí los hay los que abusan, sin ser corruptos, abusan. Todas sus negruras de la vida las descargan con el que tomar. Pero hay otros que sí son corruptos y pasan a buscar su sol, porque lo vi. No lo supongo, lo vi. Entonces, íbamos hablando con respecto a la ley. La ley es un arma de doble filo. Yo era una de las que pensaba que con la reforma procesal penal los juicios se iban a cortar. Yo encontré todo buenísimo, de maravilla, pero resulta que los procesos no son igual que en Estados Unidos y nosotros nos podemos empapelar el país con leyes. Bien, pero mientras no sean los principios los que dirigen al hombre, no sacamos nada. Y los principios tienen que ver con la honestidad y con la humanidad. Hay una frase que tengo en el libro, porque en resumen, resumí todo en esa frase que dice: siento temor de aquellos principios que no se fundan en el amor. Si no hay amor, ¿para qué nos sirve? Va a ser un látigo. Entonces, eh, es esa la motivación del libro. Yo no pienso en ganar tanto dinero, ¿no? Inclusive yo pedí una baja fracción de diferencia, ¿ya? Para, para compensar algunos gastos mínimos, pero lo que yo quiero es que se conozca. Incluso hoy día me puse en conversación con el profesor Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Voy a ir al ministerio porque desde el punto de vista literario el libro es bueno. O sea, no es una novela propiamente tal, ¿ya? Pero eh, entrega hechos cronológicos, pero vistos desde el lado humano, porque aquí todos son humanos en este libro, todos son humanos con cosas buenas y malas. Debemos rescatar lo bueno que tenemos para hacer un mundo mejor. Yo le conversaba a mi esposo, le dije: estás leyendo el libro, cuando tengas horas libres, llévalo y léelo, haz que lean los alumnos, porque los alumnos hoy leen muy poco en voz alta y no se saben expresar, por lo menos en los subvencionados particulares, en los colegios más pobres. Le dije y deténganse a pensar, a salto en algunos puntos y vean qué harían, les ha pasado, lo harían, qué harían. Enseñarles a pensar, que uno de los ramos que habían quitado era el de filosofía, y el de filosofía es aquel ramo que nos ayuda a madurar. Nos ayuda a madurar, a pensar dos veces, tres veces, antes de tomar una decisión que nos puede traer problemas. Ese es el fin del libro. Acá está la vida de varios jóvenes, de varias madres, de gendarmes también, que ellos viven casi tan presos como los presos. Ellos duermen 4 horas y hacen turnos 4 horas. Duermen 4 horas por 5 días seguidos. Si hay un joven gendarme que vive en la 10ª región, pide el feriado legal, no se lo dan, te damos 5 días, le dice.
pero él saca la cuenta. Me voy a demorar 2 días en llegar allá y yo estoy del pueblo para adentro. Voy a estar un día y me voy a tener que venir. No voy a estar nada con mis viejos y no voy a descansar nada tampoco. Ver también cuando llegan enfermos. Y esos pasillos fríos son muros de 1 metro de ancho, altísimos, con ventanas sin vidrios, con rejas donde en invierno el frío se cuela de una manera horrible y donde están empalados de frío los presos y los gendarmes. Te los ve a todos pálidos, todos parecen fantasmas. Entonces, entiendo que no tienen a lo mejor postulantes, pero van a tener postulantes sabiendo el tipo de vida que tienen y viendo que ese joven que iba con tantas ganas de redimir, eh, lo que está haciendo es convirtiéndose en un flagelador. Perdón. Son jóvenes que llegaron con ideales. Fueron formados y criados con gente y por gente de trabajo. Pero ellos no quieren seguir la vida de sus padres con altibajo. Quieren tener una vida con un sueldo permanente y tener una casa, lo que quieren todos. ¿Me permite un poquito? Estas son las consecuencias. Y entre paréntesis también escribí un libro de esto, porque hablando con los médicos me Eso le quería dijeron, preguntar sobre sus próximos proyectos, si viene una en, segunda parte de este libro, si sí, vienen la más segunda, libros relacionados. sí, relacionado con este mismo, es de cuando hay una reinserción. Eso queda, la reinserción va para aquellos que tienen una familia que los apoya, no para los que llegan a la calle, no hay para ellos. Pero también tengo, en mi caso, ya tomé mi caso para ir exponiendo porque de alguna manera le voy sirviendo de guía a quienes lleguen a pasar por lo mismo, porque es mucho el miedo, el susto que se tiene a las situaciones que se viven, de manera que ellos no necesitan de estar con una persona permanente para poder sobrevivir a todas las crisis que van a vivir. Eh, yo escribía mucho cuando estaba en el hospital, entonces empecé a escribir. Yo me comunicaba con los médicos a través de escribir, no podía hablar. Yo empecé a hablar hace 4 años más o menos y los médicos lo que me dijeron, has logrado pasar esto, ¿qué es lo que hiciste en estos casos? Entonces me dijeron, ¿por qué no nos dejas un cuaderno con tus apuntes para saber cómo ayudar a otras personas que tengan la misma condición? Era un grupo de médicos porque yo soy oncólogo, ella es endocrinóloga, el otro es cirujano, ¿verdad? Anestesista, pero nosotros no hemos vivido el cáncer ni hemos padecido la radioterapia. Entonces ayúdanos. Entonces me dediqué a ir haciendo un paso a paso con cada situación que se vive para que la logren pasar sin la necesidad de tener que recurrir a un servicio de urgencia. Y el otro libro son cuentos sobre niños. Me gustan mucho los niños. Yo disfrutaba mucho mis hijos y después he disfrutado mucho mis nietos. Hay cosas lindas,
muy pura, muy inocente y también muy divertida. ¿Qué le gusta Y leer? cuando que me gusta leer, he leído poco, ateniéndome a lo que estaba haciendo, ya, pero hay libros que tienen que ver con la formación del hombre. Ya ahora leo muy poco, también porque la radioterapia me dejó un alto grado de, no de ceguera, pero hay días en los que veo y hay días en los que no veo. Y si yo salgo a comprar y salgo al sol, voy a llegar viendo todo verde, así que lo que hago es escuchar audiolibros. Y de esa manera me voy informando de diferentes libros. Ahora son más que nada espirituales, con qué libros yo me formé en mi juventud, en mi adolescencia, mucho partido del colegio, con las obras clásicas. Me gustaba mucho el Quijote de la Mancha, lo leí varias veces. Me gustaban los escritos y el Galeano. Eh, También aquellos libros que, por ejemplo, que nos enseñan a pensar, que eran los filósofos clásicos, o la vida de algunos personajes, ¿verdad? Que han logrado hacer historia en la historia del hombre y ver cómo fueron sus vidas y darse cuenta de que para ellos tampoco nada fue fácil. Siempre han habido vidas difíciles, pero no son imposibles de superar, y eso es lo que tienen que aprender los jóvenes que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Eh, Libros más que nada espirituales, a veces busco lo que tiene que ver el Corán, la Biblia. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes? ¿Qué reflexiones quiere transmitir? Mm, Es un tiempo muy difícil el que se está viviendo hoy para todas las generaciones. Yo creo que necesitamos limpiarnos ya. Y un joven que quisiera escribir, o aunque no tenga las ganas de escribir ni piense ser escritor, pero hay algunos que descubren que son escritores cuando ya son adultos y comienzan tarde. Y no es que sea tarde, sino que en avanzada edad. En el caso mío, vine a terminar cuando, ¿cuánto? 15 años me costó el libro, 15 años. Eh, Hasta un cuaderno viejo y un lápiz, su alegría, sus penas, sus secretos, guárdelos en un cuaderno y léalo a los 2 o 3 meses después y léalo un año después y sigue escribiendo. Se va a dar cuenta el mismo de la maduración y cómo va cambiando la vida y cómo va el prisma que va usando para ver la vida es diferente cada vez. Es una manera de crecer, usar menos los celulares y tomar un libro para leer. Es diferente porque el área auditiva no tiene la capacidad que tiene el área del lenguaje. El lenguaje construye realidades, dice. Y es el lenguaje el que nos ayuda a nosotros a ir progresando, a comunicarnos, a madurar, eh, que hagan lo que les gusta. Si les gusta cantar, que canten. No importa que si viven en un lugar chiquitito, con pocos recursos, no importa que cante. Si tiene ganas de cantar, que cante. Yo aprendí con un director del conservatorio a, a que no hay personas que no canten. Todos cantamos. Había una niña, una anécdota, en la iglesia ella cantaba y realmente nos daba risa porque era divertido. Y ella no quería cantar y él la tomó a ella y la hizo solista, solamente manteniendo la perseverancia y haciendo los ejercicios. Eh,
Si hay alguien que quiere escribir, que escriba. Si hay alguien que aprenda a dibujar. Ahora existen estos, en el YouTube, tantos cursos, tantas cosas que se pueden aprender y se pueden hacer en la casa. Nada es imposible. Yo conocí a un joven adventista. Yo no soy adventista, pero él era adventista. Y ellos vivían en esta, digamos, una toma, una choza con sus padres y un hermanito más chico cerca de la línea del tren. ¿Y por qué buscaron cerca de la línea del tren? Y estoy hablando cuando no existía todavía la comuna de la Florida, ni Maipú era tan grande como es hoy día, porque así el papá podía llegar de trabajar, no tenía que caminar hasta los cerros, pero él estudiaba en esas luces bien tenues que habían donde pasaba el tren y donde estaba el pasar de las carretas y de los autos. Ese joven estudió, se preparó, yo no lo alcancé a ver, pero me contaron que él se recibió de médico, estudió en una universidad tradicional. Es solamente el querer, el tener la voluntad. Yo no sé en qué parte del cerebro está la voluntad, pero hay que hacer un primer esfuerzo, después un segundo, después un tercero, ya después no cuesta. Los jóvenes escritores son muchos, tengo que decir algo más. A veces iban no sé si del Ministerio de Justicia o de Cultura, pero los presos también escribían y descubrieron que habían escritores. A veces usaron cosas que estaban para dejar en la basura y hacían obras de arte. Entonces está en que cada cual descubra su talento y cada persona puede escribir su propio libro y lo puede mejorar cada vez más. Y algo que es aconsejable es leer, porque leyendo vas abriendo caminos, porque vas ampliando el vocabulario y vas entendiendo el mundo de otra manera, porque es increíble lo que te expande el mundo, la visión, el hecho de ampliar el vocabulario. Eso es de los jóvenes desde chiquititos, desde que están en básica, ¿ya? Y a los jóvenes que crean en sí mismos, que si algo les gusta, que lo hagan, no lo van a hacer bien a la primera, no, no importa, pero lo van a perfeccionar. Entonces, otra forma de crecer y desear que para estos jóvenes logremos dejar un mundo mejor, más justo, que somos nosotros los adultos los que tenemos que dejarle las oportunidades para que ellos las puedan tomar, porque no es justo tampoco, que eso también tiene que ver con el sistema, que personas trabajen hasta los 70, 75 años cuando lo que quieren es descansar, llevar una vida más apacible y dejarle esas vacantes de empleo a los jóvenes. Por eso hace falta empleo para los jóvenes, porque los están ocupando los viejos. Me incluyo, ¿ya? Pero es eso, que crean, primero que nada, que crean en ellos, lo que les gusta que lo hagan. Es eso, que crean en sí mismos y se van a dar cuenta cómo se superan. He visto tantos jóvenes a través de mi esposo superarse, de ser jóvenes que están becados hoy día, que estudian carreras universitarias, saliendo de donde estaba la droga, la delincuencia, papás agotados que no quieren ni escuchar que les pidan un material para el colegio. Entonces, si ellos pudieron, el resto también puede. Y que lo hagan. Y siempre va a haber una persona en quien confiar. Y yo creo Pero que que libro a partir de su historia, yo creo que sería muy interesante y muy impactantes también para el sistema, sí, para que tengan voz y voto dentro del
en la sociedad a través de libros que hagan reflexionar a personas que son como cerradas de mente en ese aspecto, sobre todo los que llevan el Sí, sistema. porque nos hace mal a todos, nos hace mal a todos. O sea, si nosotros vemos que a alguien le sucedió algo malo, claro, no nos sucedió a nosotros, pero es algo que no quisiéramos vivir y tampoco hubiéramos querido que le sucediera a esa persona. Por ejemplo, alguien se cae, alguien lo atropellan, cualquier cosa así. Alguien fue despedido de su trabajo. O sea, no quedarnos solamente, ah, no me sucedió a mí, sino que el hombre, de alguna manera nos hemos encerrado como para que no nos duela, pero la única manera que no nos duela es que nos abracemos. Es increíble esa acción de abrazar lo que ayuda, un- una palmadita en el hombro, ya, ya va a pasar, ya aguanta, si esto pasa, nada es para siempre, y seguir, y tratar de que aprovechen toda la oportunidad y que busquen sus talentos, y si haga de cierto llegar a alguna autoridad que yo pienso que quienes están en la justicia, los jueces, es un don, es un don divino. Solamente Dios puede ser juez y ha derivado de esa justicia a otros, pero tenemos que tener cuidado cómo se usa, porque de una manera u otra, si nosotros vamos sembrando con indolencia, con irresponsabilidad, eh, en algún minuto de esa sociedad nos va a golpear a nosotros también. Es eso, para mí la justicia es un don y ser duro no significa ser efectivo. Dicen que endurezcan las leyes, no, sean más estrictos. ¿En qué sentido? Eh, no los encierren en celdas de castigo, quizás cuando están bajo crisis, porque hay personas que sufren crisis y hay algunos que los desembocan en rabia, pero otros tienen crisis. Entonces los apalean hasta dejarlos quebrados a veces y los dejan en la celda de castigo. Así no se va a mejorar nada. No es responsabilidad de los gendarmes lo que sucedió con esa persona, porque el gendarme va con todo eso también para su hogar y para sí mismo. El hombre no es para la violencia, el hombre es para crecer, para apoyarse, para progresar. Le hablaba de las leyes que no sean más duras, que sean más estrictas. ¿En qué sentido? Bueno, sabemos lo de los celulares. Los celulares no entran si no los entran los gendarmes. Son muy caros, eso sí, no todos los pueden pagar. Pero todo esto se evitaría y las mismas familias de presos lo dicen y los mismos presos que no están en mafias dentro de la cárcel lo dicen ellos mismos. Pongan los teléfonos públicos, escuchen todo lo que quieran. Si a veces ellos lo único que necesitan es decir, jamás está ahí, oye, mamá, me duele la guata, va a venir a verme, me puedes traer algo. Si piden permiso en gendarmería, no siempre lo dejan pasar. Si va en el envoltorio, si va con la autorización de una jefatura, lo dejan. Pero por último, con una agüita de algo, ¿ya? Porque también hay los que piensan que son más vivos y que entran otras cosas. Pero por último, sentir la voz del padre, del hermano, de la madre, de escuchar, de escuchar. Porque una vez yo tuve una sorpresa de mi hijo estaba hacía muy poco adentro y me llama. Y yo andaba en el centro en los trámites de él y comprando algunos regalos para los nietos, tiempo de Navidad.
y había un conjunto tocando y me alcanza a llamar y me sorprendió. Le dije, ¿cómo me estás llamando? Pensé que había salido. No, mamita, no piense eso. Me dijo, me conseguí este celular. Me lo prestaron, quería saber cómo estaba, quería decirte que estuvieras bien, que yo estoy bien, no te preocupes. Y yo, cuando voy pasando por donde están estos músicos, él se queda callado y me dice, ¿dónde estás? Voy pasando por la calle Estado y se queda callado otro rato. ¿Y qué hay ahí? Hay gente pasando. Le dije, hace calor, pero no tanta. Voy por el lado de la sombra. Hay harta gente, sí, le dije yo. ¿Y quiénes son los que están tocando? No los había visto antes, pero era el empaparse, es eso de escuchar otra cosa que no sean los murmullos, porque dejan de hablar, aprenden a hablar mal, porque empiezan a hablar solos, porque se autoagreden. También están los que se suicidan. Entonces pensamos que cuando ellos lleguen a reinsertarse a la sociedad, ¿cómo van? Hay algunos que se asustan y antes de robar cualquier cosa, de manera que los pillen y los devuelvan, porque como es por una corta sentencia, chiquita, entonces lo ponen en una calle con reos de menor peligrosidad, porque no se atreven a salir a la calle, porque los asusta, porque las imágenes los golpean, los ruidos los asustan, los alteran. Ellos no están preparados para la calle, tampoco están preparados para el trabajo porque hay muchos que llevan muchos golpes en el cuerpo y eso les pasa la cuenta. Es eso, es mejorar eso, que no sea más duro, que sea más estricto, eh, pero que las cárceles sean lugares donde van a pagar condena en encierro, no en tortura. Esa es la diferencia. Y puedan tener, como tenían en el caso, libros, y se les permitía en el caso. Entonces, no hablemos de otras cosas más rebuscadas porque los maldadosos se la ingenian para todo. Pero sí libro, el libro a quién le daña. Siempre va a ser instrucción. A mi hijo le ayudaron los libros. Todos los libros le llevé, los leía una y otra vez. Y se daba cuenta que cada vez aprendía más. Entonces, si a uno se lo cuenta, no es nunca lo mismo que vivirlo. No lo que se vive, no lo que se ve. Porque lo que no me pasa a mí le pasa a otro, igual me duele. Y porque también se ven, como se ven endurecidos los gendarmes, también se ven hastiados y agotados. Entonces, poder cambiar este mundo, que usen un poco el don de la sabiduría para que se pueda hacer justicia y no haya tanto inocente. Hay demasiado inocente aún. Sería eso si lo llega a escuchar alguien de los que ejercen o participan en la justicia y a los jóvenes que crean en ello, que si lo hacen mal al principio no importa, siga hasta que lo logren. No va a faltar que se va a abrir una puertecita y va a entrar por esa puertecita y va a lograr seguir algo. Todos pueden. No es que todos tengan que ser médicos o todos tengan que ser ingenieros o todos arquitectos. Técnicos hacen falta en este país, son los que más pega tienen. Y que cada uno lleva un libro, que lo escribe. ¿Qué le pareció la entrevista? Me pareció muy bueno, me dejaste hablar. Prácticamente hablé, creo que casi todo lo que tenía que decir. Quizás si alguien lee el libro tenga algunas preguntas que hacer, estaría dispuesta porque se trata de que aprendamos. Siempre hay un porqué en las conductas del ser humano.
pueden ser a nivel psiquiátrico, como había dicho, ambientales, pueden ser circunstanciales. Y estaría dispuesta para eso, me encontrarían en Instagram. Y a lo mejor volvamos a encontrar también nosotros así, en una charla. A lo mejor con más escritores también. Sí, igual voy a dejar sus redes sociales en la descripción del video. Ya, Eh, Voy a dejar el link para su libro también. gracias. Y te doy las gracias por haberme invitado. No, de Eh, nada, gracias a usted por... en mi condición me cuesta mucho salir y me cuesta mucho que me tengan paciencia para escucharme. Me imagino. Te agradezco mucho. Y como le decía, le voy a regalar dos libritos míos. El primero, Ah, que Poesías del Alma y Sutil y Audaz Estilo Femenino, Poesía Feminista. Así que ahí nos estamos contactando para son darse. elegantes las portadas. Sí, las portadas, bueno, esta es Sí. mi la hice yo Mm, y, y las portadas me las ha hecho Carla Condesa de la mayoría de mis libros. sí, sí, tiene muy buen gusto, es muy creativa, me encanta. Sí, Ya, ya señora, muchas gracias por su tiempo, por la disposición. gracias a ti también nos estamos viendo. Nos estamos encontrando. Esté Sí, bien. igual tú. Buenas noches a todos. Buenas noches.